Día pasado hubo una reunión aquí en el Perú importantísima que no pasó a las primeras páginas, no pasó a las revistas, no pasó a la radio, no pasó a la televisión. Queremos ser justos y por eso hemos invitado hoy día al padre jesuita Roberto Jaramillo, que es presidente de la Conferencia de Provinciales en América Latina, que tiene un nombre así como CEPAL también, ¿no? CEPAL. Señor, pero sin la E. Sin la E, CPAL. CPAL. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Cuénteme, ¿por qué se reunieron los jesuitas? Yo sé el tema, pero cuéntele usted a nuestros oyentes, padre Roberto, ¿por qué se reunieron? Bueno, este fue un seminario preparado de hace mucho tiempo en que quisimos convocar alrededor de 50 personas, la mitad casi jesuitas, unos 20 jesuitas. Estaba también el cardenal Porras de Venezuela y los demás eran académicos y estudiosos y personajes de la vida pública venezolana, para entender mejor lo que pasa con el país y definir como estrategias y posibilidades, desafíos, no solo para la Compañía de Jesús y la CEPAL, que es como la entidad que agrupa las 12 provincias o que coordina los trabajos internacionales de las 12 provincias jesuitas en América Latina, sino también para ver de qué manera se responde en esta situación de crisis que todos conocemos. ¿Usted se siente que los jesuitas están de moda? Porque antes siempre estuvieron en segundo plano y hasta en tercer plano. Sí, sí. Bueno, no sé, el hecho de que el Papa sea jesuita hace 6 o 7 años nos ha dado cierta visibilidad, pero el mismo Papa insiste en una cosa muy importante para nosotros. Que sea latinoamericano. Eso, pero además el Papa insiste en que la labor de la compañía y la labor de la Iglesia no es ocupar espacios, sino desatar y promover procesos. Y el seminario del cual vengo a hablarle o queremos conversar es precisamente eso, es un intento de aclimatar el diálogo y de provocar procesos sin necesidad de que la compañía sea protagonista de... Cuando yo recibí los primeros documentos de esta reunión, el tema, dije yo, ¿y esto qué es? Porque el tema era, la situación de Venezuela es éticamente intolerable y políticamente insostenible. Ese era el tremendo título. Porque ustedes suelen hablar así largo, expandido. ¿Por qué tan largo ese título? Bueno, el seminario se llamaba Búsqueda de alternativas políticas a la crisis venezolana. Ese párrafo que el señor está citando es una parte de la declaración final que hicimos los jesuitas. El último día nos reunimos a pensar un poco cuál es la perspectiva de nuestro trabajo y realmente después del análisis de los 3 días, que fue profundo, intenso, denso, muy lleno de contenido y de desafíos, veíamos que la situación de tortura, de hambre, de incapacidad de atender las necesidades de la población, de intolerancia, de totalitarismo, de manipulación de los medios de comunicación, de aislamiento de la comunidad internacional, de dificultades en Venezuela, es políticamente insostenible y además éticamente intolerable, porque hay una serie de elementos que hacen que no haya democracia, que no haya participación civil, que la comunidad internacional no pueda manifestarse, que hay gente que muere todos los días, que hay 3,5 millones de ¿llegaron migrantes. Ustedes a nuevas alternativas que permitan que no se causen más daño para ninguno de los lados? Es una situación muy compleja que exige respuestas tanto dentro del país como fuera del país, en las cuales nosotros, la Compañía de Jesús, tiene una buena presencia en Venezuela, ha estado presente en todas las otras 12 provincias de América Latina y en todo el mundo donde llegan migrantes venezolanos. La red de jesuitas con migrantes ha desatado acciones de solidaridad. Aquí en Perú, en Lima, por ejemplo, hay una entidad que se llama SJS Encuentros, que está ligada a la Compañía de Jesús, en parcería, en alianza con ACNUR, atiende migrantes venezolanos todos los días a nivel jurídico, de orientación, para sus viajes, para sus derechos, para atención inmediata, etcétera, ¿no? Sobre el problema venezolano, ustedes buscaban alternativas políticas, ¿no es cierto? ¿Y las encontraron? Hay pistas, hay desafíos importantes. Por ejemplo, a nivel internacional, como el señor Aguirre sabe, y hay diferentes esfuerzos
que no siempre están coordinados. El Grupo de Lima ha establecido muy claramente los principios bajo los cuales reconoció al señor Guaidó como presidente encargado por la legitimidad que le da el ser presidente de la Asamblea Nacional. El grupo de contacto, que está formado por otra serie de países, sobre todo europeos, no ha reconocido a Guaidó como presidente encargado, pero está haciendo gestiones. Después México y Uruguay tienen una posición diversa por la jurisprudencia de su diplomacia internacional. Después está Estados Unidos, por un lado, con todos los intereses que tiene en Venezuela, y China, Rusia, Turquía, por otro lado, también disputándose el mismo terreno. De manera que esa, por ejemplo, es una de las acciones importantes, que la acción internacional pueda llegar a principios comunes, a un mínimo común denominador que permita ejercer una presión. ¿Ustedes tuvieron información a través de los presentes de cosas que sucedían en el interior de Venezuela y que no se conocen? Bueno, fue muy abundante la información que tuvimos a nivel de la vida diaria, de la disponibilidad de transporte, de comida, de la tortura, de la presión y de la tortura a miembros de las fuerzas militares que han querido disentir o que han querido separarse del estamento militar, de la situación de las comunidades indígenas en el arco minero. Usted sabe que hubo varios muertos en el límite con Brasil y con Venezuela. El cerrar la frontera de Colombia ha hecho que las relaciones que han sido siempre de países hermanos sean ahora relaciones tensas y la gente tenga que huir del país. El hecho de que haya 3,5 millones de venezolanos, el 13% del país ha huido. Eso quiere decir que dentro no hay condiciones de vivir. ¿La iglesia qué problemas tiene dentro de...? ¿Denunciaron más de algún problema religioso? Sí, la iglesia en Venezuela, y el Papa lo ha reafirmado, la voz del Papa es la voz de los obispos, y los obispos han dicho, la conferencia episcopal ha dicho clarísimamente, la única autoridad legítimamente constituida en este momento es la Asamblea Nacional. Y la Constitución de Venezuela, constitución redactada en tiempos de Chávez, establece que el presidente de la Asamblea Nacional, en el caso de un vacío de poder legal, legítimo, es el presidente encargado para ofrecer un tiempo de transición y hacer elecciones. De tal manera que toda la iglesia, incluso el Papa, está alineado con esa posición del episcopado venezolano. A nivel de ayuda humanitaria interna, de asistencia humanitaria más que de ayuda humanitaria, la iglesia en las cáritas, en las parroquias, en las escuelas, en los colegios, despliega en este momento en Venezuela una labor impresionante de consuelo, de ánimo, de soporte, de pensar que es posible entre los venezolanos, respetando la autonomía del país y el principio de la autodeterminación de los pueblos, salir adelante. Padre Jaramillo, ¿qué dejó esta reunión entre todos ustedes y los invitados que tenían a esta jornada? ¿Qué dejó para poder contárselo a nuestros oyentes? Saber que también los jesuitas, en general un grupo católico también está preocupado de esto, no difunden, porque es la primera vez que yo escucho esto, sí. y se ve que están haciendo una labor. ¿Qué dejó esto? No se difundió mucho a nivel nacional, sin embargo a nivel internacional fue importante la recepción de los mensajes que se hicieron. Yo diría que dejó, entre muchas otras cosas, entre muchos procesos desatados durante esos 4 días, dejó 3 cosas. La certeza de que la solución de Venezuela tiene que pasar por una negociación. La negociación, el diálogo, una palabra que en este momento en Venezuela no cae muy bien, porque los diálogos han sido sucesivamente saboteados y utilizados por el régimen para mantenerse en el poder y darle largas a la situación y a profundizar la situación. La certeza de que sin negociación y sin diálogo no hay posibilidad de resolver el conflicto de Venezuela. Segundo, la certeza de que en ese diálogo y en esa negociación el chavismo es una fuerza democrática importante. O sea que el chavismo es, por los 20 años de recorrido de historia desde que inició Chávez, una fuerza política importante en Venezuela, pero el chavismo sin Maduro es mucho más que el madurismo. ¿Sí? Segunda certeza. Tercera, que las fuerzas militares
que mantienen a Maduro en este momento por un control muy férreo, incluso con el control de organismos adiestrados y prestados por Cuba en Venezuela, que las fuerzas militares son un actor importante de la salida de la crisis venezolana también. Es decir, que hay que reconocer que dentro de las fuerzas militares hay una serie de decisiones, de divisiones que en este momento son controladas de manera muy fuerte, y hay denuncias muy graves sobre torturas a militares, a soldados, a suboficiales que han querido renunciar, que han querido separarse, pero que las fuerzas militares tienen que estar contadas en esa negociación, no hay otra manera de salir, ¿sí? Cuarto, que los organismos internacionales tienen que ponerse de acuerdo y desear realmente darle una solución al país antes de que disputarse intereses. Venezuela en este momento es el botín de guerra o de Rusia o de China, que tiene altísimos intereses económicos, o de Estados Unidos, que quiere tenerlos, o que ya los tuvo y que quiere recuperarlos, ¿sí? Por todos lados. Por todos lados, están asediados por todos. Padre Jaramillo, ¿cuesta mucho para llegar a ser presidente de la conferencia de provincial en América Latina? Cuesta decir sí porque no encontraron otro, no se preocupe. Nosotros le agradecemos mucho la presencia suya, que nos haya hablado desde otro punto de vista el caso de Venezuela, que es muy importante, porque allí creo que hubo total independencia en lo que se dijo, y que haya venido a estar con nosotros esta mañana, y esperamos esperarlo en otra ocasión. Por supuesto, estaré listo cuando usted me invite. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Saludos a todos. Igualmente. Estuvo con nosotros el padre jesuita Roberto Jaramillo, presidente de la Conferencia de Provinciales en América Latina, hablándonos del tema que se trató en el Seminario Internacional, búsquedas de alternativas políticas a la crisis venezolana. Volvemos.